Libro de Hechos, vamos a ir al capítulo 25 y hoy estaremos en los versículos 13 al 22. Dice el versículo 13: Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: Un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: Yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: Mañana le oirás. Esta es la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando estos 10 versículos. Le he puesto como título a esta enseñanza: Cristianismo vivo. Un título bien interesante, ¿no? Cristianismo vivo. Ahora, ¿por qué le he puesto este título? De hecho, allí en el pasaje, en esencia, se habla de que Pablo es un hombre que dice que hay uno que está vivo y es Jesús, ¿cierto? ¿Por qué le he puesto cristianismo vivo? Porque, bueno, esa era la fe que profesaba el apóstol Pablo y en eso vamos a basar toda la enseñanza. Pero no solamente decir que Jesús está vivo, de hecho hasta quise colocarle el man está vivo, no, mentiras, no, ese título ya lo puso alguien. Jesús está vivo, pero esta es la gran realidad. Sí, Jesús está vivo, pero la pregunta es, ¿está vivo para mí? ¿Y cómo sabemos si realmente está vivo para nosotros en nuestra vida cristiana? Y de hecho, creo que en eso se basa este pasaje, este relato que acabamos de leer. De hecho, es interesante. El relato que acabamos de leer es particular porque no es un apóstol el que está hablando allí, no es ni siquiera un hombre de Dios, ni siquiera es una conversación entre creyentes. De hecho, es la conversación entre Festo, Porcio Festo, el gobernador, y entre el rey, Agripa. Ahora, es interesante, ninguno de los dos es cristiano. Y esa conversación que tuvieron ellos dos, solos o quizá con otras personas, pero donde no había otro creyente, ¿cómo sabemos nosotros qué fue lo que sucedió? Bueno, no lo sabemos. Seguramente había alguien ahí que escuchó la conversación, quizá alguien que luego fue cristiano y le contó el relato a Lucas, que es quien escribe el libro de Hechos. Pero lo más interesante es que estamos escuchando una conversación del siglo I de dos hombres importantes, un rey y un gobernador, que no eran cristianos, hablando acerca de un cristiano, que era el apóstol Pablo. Y me encanta esto porque ¿qué pasaría si nosotros colocáramos eso en nuestro contexto? Por ejemplo, ¿qué escucharíamos nosotros si presenciáramos una conversación de esa, de dos personas que no son cristianas, pero que están hablando acerca del cristianismo en nuestra época? ¿Qué sería lo que tú y yo quizás escucharíamos? Y muy seguramente pensaríamos, bueno, ¿qué estarían hablando? No, eso de ser cristiano, eso es muy maluco. No, eso no es para mí, yo estoy muy joven, la vida, ¿cierto? Hay que disfrutarla. ¿Cuántas veces, no sé si usted haya escuchado, pero ese tipo de conversaciones, o cuando uno le pregunta a una persona no cristiana acerca del cristianismo, no, es que eso de ser cristiano le toca a uno privarse de muchas cosas. De hecho, mucha gente hasta dice esto, no, yo realmente soy muy pecador y eso no es para mí, porque yo quisiera ser cristiano, pero a mí me gustaría hacerlo en serio, de verdad. Esos son el tipo de conversaciones que uno escucha de las personas que no son cristianas, ¿cierto? Entonces, esto es lo más interesante. ¿Por qué? Porque la gente se ha dado una idea del cristianismo, de hecho puedo decirlo muy errada y muy diferente a conforme a la palabra de Dios. Porque si somos sinceros, es cierto que hay muchos jóvenes, entre comillas, dentro del cristianismo, cuyas vidas sí son amargadas, son tristes, son aburridas. Porque ellos quisieran hacer mil cosas, pero como les dicen que es pecado. Y sí, hay mucha gente que dice ser cristiana, pero a veces también escuchamos comentarios de personas que dicen, sí, ese dice ser cristiano y es bien religioso, pero si el pastor se diera cuenta cómo vive.
Esos son el tipo de comentarios que estamos escuchando hoy del cristianismo. O quizá lo más popular, y es que muchas personas acuden y corren al cristianismo solamente cuando tienen un problema, una dificultad, una angustia, porque se habla también desde el cristianismo de que es un Dios que soluciona problemas y quita y sana enfermedades, y ese tipo de cosas, y sabemos que eso también es verdad, pero lo que me encanta es que allí la palabra de Dios nos relata una historia o nos cuenta lo que conversaban dos personas, insisto, muy importantes, de hecho que no tenían mucho conocimiento en esencia de lo que era realmente el cristianismo, pero sí estaban conociendo a un cristiano verdadero como el apóstol Pablo. Y a mí me parece que esto es increíble porque allí es donde la palabra de Dios nos coloca en el verdadero contexto. Porque a veces creemos que el cristianismo es una nueva religión, que el cristianismo de verdad es hacer un montón de cosas, pero tengo que esforzarme y tengo que obligarme y de pronto, como muchos a veces hasta han pensado, es flagelarme o es esforzarme y privarme de cosas buenas. Pero quiero que veamos realmente que el cristianismo es algo vivo, es algo real y es algo tan impactante y tan increíble que posiblemente nos demos cuenta que aún mucho de lo que hemos escuchado, hasta a veces de lo que a veces nosotros podemos creer, no es cierto del cristianismo. Porque una de las cosas que tristemente toca grandemente mi corazón en esta época es que muchas personas aún dentro del cristianismo creen que el cristianismo es aburrido, que es algo triste, que es algo tedioso, pero el cristianismo es vivo. ¿Saben por qué el cristianismo es vivo? Porque el verdadero cristianismo está basado en la fe en un Dios vivo, en Jesucristo. Entonces no quiero alargarme más en esta introducción, sino que quiero que veamos ese pasaje, estos 10 versículos, y veremos 4 puntos en esencia, 4 puntos principales acerca de lo que es un cristianismo vivo. Y con esta enseñanza pretendo, y creo que es hacia donde nos dirige la palabra de Dios, que nos preguntemos a nosotros mismos si estamos experimentando la verdad del cristianismo. Si estamos experimentando la verdad del cristianismo, un cristianismo vivo. ¿Qué es entonces un cristianismo vivo? En primer lugar, veremos esto en los versículos 13 al 15, los primeros 3 versículos del pasaje que acabamos de leer, y es que el cristianismo es libertad. El cristianismo no es privarme de cosas. Ahora usted me dirá, o sea que puedo vivir en la libertad y hacer lo que quiera. Vamos a ver lo que es la verdadera libertad que ofrece el cristianismo. Porque recordemos, ¿dónde está el apóstol Pablo? Un cristiano está en la cárcel. Y puede ser que él estuviera encarcelado físicamente. Y puede ser que él estuviera en circunstancias difíciles físicamente. Pero él experimentaba una libertad y un gozo indescriptibles. Que si tú y yo somos verdaderos cristianos y empezamos a experimentar esto, podremos decir que esto es verdad. Vayamos de hecho allí a estos 2 versículos porque quiero que veamos allí algo. Y es que, por ejemplo, el mundo busca libertad. Para las personas que no conocen a Dios, ¿qué es libertad? Hacer lo que quiera. ¿Cierto? Hacer lo que se me dé la regalada voluntad, ¿sí? O sea, eso es libertad. De hecho, los niños, o cuando tú y yo éramos niños, queríamos crecer ¿para qué? Para deshacernos de esas reglas de nuestros padres y hacer lo que queríamos. ¿Cuándo será que crezco para mandarme solo y poder hacer las cosas que quiero? Y muchas veces la gente cree que eso es libertad y entonces es poder ser libre para ir a vivir pecando. Y es interesante, yo mismo pensaba así. Para mí la religión era una esclavitud. Ahora, porque ¿saben qué es lo que pasa? La religión cree que santidad es lo más importante, y yo creo que la santidad es muy importante, pero la religión cree que la santidad es lo más importante, pero lo que busca es esclavizar al hombre a reglas. Así que ese es el problema, ¿sí? Ni en el mundo hay verdadera libertad, porque la libertad que supuestamente queremos en el mundo es libertad para hacer lo que queremos y el pecado, y eso no es libertad. De hecho, la Biblia nos llama a eso esclavitud. Pero la santidad y buscarla por nuestros propios esfuerzos y reglas humanas también es esclavitud. Pero el cristianismo vivo realmente nos habla de una libertad del pecado y de reglas humanas y conducen a la persona en Cristo Jesús a la obediencia a Dios en gozo. De hecho, aquí quiero decir algo antes de ir directamente a nuestro pasaje. Si tú no disfrutas, si tú no te gozas en la obediencia a Dios, yo sí quisiera decirte, hay algo mal. Porque de hecho un verdadero cristiano disfruta obedecer a Dios. Ama obedecer a Dios. Él de hecho quiere obedecer a Dios. Es que el verdadero cristiano conoce que Dios es todo. ¿Cómo no querer vivir para Él? Disfruta, ama la obediencia. Pero la religión quiere oprimir. Y el mundo ofrece una libertad que es libre de todas reglas y nos esclaviza al pecado. Vayamos allí entonces a estos 3 versículos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Lo dice allí la palabra de Dios. Veamos, versículo 13. Pasados algunos días,
Después de que Pablo tuvo ese juicio frente a Festo y donde no lo hallaron culpable, aún así lo dejaron encarcelado porque Festo quería congraciarse con los judíos. Dice que el rey Agripa, que era el rey de esa época en ese lugar, y Berenice, que era la hermana de este rey, por cierto, un paréntesis allí, algunos dicen, no hay pruebas, pero dicen que supuestamente esta mujer que era la hermana, parece ser que Agripa y ella y tenían una relación incestuosa, es decir, que parece que eran amantes a pesar de que eran hermanos. De hecho, esta mujer era una mujer de esas, como dicen por ahí, de dudosa reputación. Fue amante de Vespasiano, que fue emperador, fue amante de Tito, que fue emperador y el que destruyó Jerusalén. Se casó con un hombre y después lo dejó por irse otra vez para donde su hermano. Estas eran unas personas que podían tener una posición, pero vivían una vida de libertinaje, supuestamente, o de libertad. Y dice que vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Digo, pues Festo acaba de llegar como gobernador, hay que ir a saludarlo. Usted sabe, son esas relaciones diplomáticas, eso de que cuando llega un gobernador, un presidente, alguien importante, los que también son importantes, pues vienen a visitarlo. Usted sabe, bueno, ustedes saben más de eso que yo, porque yo no me codeo con esas personas. Y dice el versículo 14, y como estuvieron allí muchos días, obviamente había como quedarse allá, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Vemos las dos caras de la moneda. Los que viven en los excesos, en la fama, en la gloria, ya en lo que supuestamente muchas personas quieren ir a experimentar, conocer el mundo, conocer lo que es la gloria ya en el mundo. Y están del otro lado los líderes religiosos judíos, la religión. Mientras unos tienen excesos y mientras unos tienen supuestamente libertad para hacer lo que quieren, los otros quieren matar a Pablo porque para ellos Pablo es una amenaza. ¿Y saben por qué? Sencillamente porque Pablo, supuestamente según ellos, no se rige a sus normas, a sus reglas, a su religión. Y aquí es donde quiero ir al punto principal de este primer punto, valga la redundancia. ¿Y qué es lo que está pasando allí? Y aquí es donde yo quisiera que nos preguntáramos. Quizá muchos de nosotros hemos vivido esa situación donde queremos hasta obligar a los demás a hacer las cosas. Es que si ese no hace las cosas como yo quiero, como yo pienso. Es más, y a veces me parece que aún como cristianos queremos hacer eso. Tú y yo como cristianos sabemos lo que es bueno, lo que es correcto, lo que está bien, ¿cierto que sí? Pero a veces no queremos obligar a los otros a hacer lo que está bien. A veces no queremos imponerle a los otros lo que creemos nosotros que está bien. De hecho, aquí es donde quiero preguntar algo bien interesante. ¿No es eso lo que muchas veces piensa la gente de la religión? Es que yo no me vuelvo religioso porque tendría que ir y dejar muchas cosas que me gustan. Porque lo que hace la religión es que si tú no estás de acuerdo, no eres parte de nosotros. Porque si tú no haces las cosas como te decimos, entonces no nos sirves en este lugar y te tienes que ir de este lugar. Mis hermanos, ahora, ¿qué pasa si hacemos lo contrario? Nos dicen, son unos libertinos, no les gusta hablar del pecado, no les gusta atacar la maldad, quieren solamente tener personas que vivan como quieran, ni una cosa ni la otra, mis hermanos. Porque lo que les decía al principio, de hecho el verdadero cristianismo es libertad del pecado, pero ser llevados a hacer lo bueno con gratitud, con gozo, con alegría. Pregunto entonces, ¿tienes que obligarte a hacer las cosas buenas? O para ti que sabes lo que está bien y lo que está mal, hacer lo que está bien es una carga. Y no estoy diciendo que sea fácil. Obedecer muchas veces es difícil, sí, pero yo quiero ilustrar esto de una manera muy clara, muy sencilla. Todos nosotros seguramente que conocemos y hasta tengamos de pronto, seamos fan, por ejemplo, de un deportista. No sé, a algunos les gusta mucho el fútbol y conocen a los mejores jugadores. No me pregunté a mí porque yo de fútbol no. ¿Sí? Algunos puede ser que les guste, no sé, el baloncesto, la natación, bueno, no sé, y conoces a algún deportista. Pregunto, para que un hombre de estos, una mujer de estas que son deportistas gane, por ejemplo, una medalla olímpica, o para que un equipo de fútbol gane, por ejemplo, el campeonato mundial, la Copa Mundial, la pregunta ¿es fácil llegar allá? ¿Es fácil hacer eso? ¿Tienen que trabajar duro? ¿Tienen que esforzarse? Tener disciplina, pero esas personas aman lo que hacen, disfrutan lo que hacen y se esfuerzan porque es algo que está en sus corazones, ¿o no? Digo, para llegar allá, eso no puede ser como, no, yo aquí estoy, la verdad esto no es lo mío. Usted nunca escucha, por ejemplo, un jugador de fútbol cuando lo entrevistan, pues la verdad yo aquí estoy obligado por mis papás y ya saben, pues no tenía más nada que hacer y lo hago ahí porque ojalá tuviera otra cosa. Eso sería ridículo, ¿cierto que no? Pero es fácil, no hay un esfuerzo. Eso es lo que creo que también es la vida cristiana.
Hay situaciones difíciles, hay muchas veces que es hasta esforzarnos, pero eso está en nuestro corazón. Porque, mis hermanos, el verdadero cristianismo nos trae una libertad, no para vivir como quisiéramos, o a veces lo he dicho, hasta así como queremos, porque ahora cuando esa libertad llega a nuestro corazón, lo que queremos es obedecer y agradar a Dios sin importar las circunstancias. La religión te quiere obligar. Lo que está en contra de la religión te quiere decir vive como quieras. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros experimentamos la verdad de Cristo Jesús, aunque como Pablo estemos presos con cadenas en nuestras manos, nuestro corazón es libre para agradarlo. Siempre tengo que decirlo, en esta escena, ¿quién es el que está viviendo para la gloria de Dios? Claramente el apóstol Pablo. Los unos están viviendo para sí mismos dentro de su libertinaje, los otros están viviendo para sí mismos dentro de la religión. Pero Pablo está viviendo para la gloria de Dios. El verdadero cristianismo trae libertad, aunque otras circunstancias nos quisieran oprimir. De hecho, en Romanos capítulo 6, versículo 14, en la Nueva Traducción Viviente, iremos hasta el versículo 18. Es un pasaje que ustedes saben que amo con todo mi corazón. Romanos 6:14 dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Es un versículo que creo que resume en esencia el cristianismo. El verdadero cristianismo es no ser esclavos del pecado y tampoco ser esclavos de exigencias, de leyes y mandamientos humanos. Y esta es la pregunta que a veces me han hecho. Bueno, si yo soy cristiano, ¿qué debo y qué no debo hacer? Y siempre les digo, no tenemos una lista. No tenemos una lista de reglas. ¿Y si saben por qué no tenemos una lista de reglas? Porque como dice la palabra de Dios, cuando nosotros conocemos de verdad a Cristo Jesús y vivimos en la libertad de la gracia de Dios, somos tanto libres del pecado como libres de reglas. Y les voy a decir por qué, por varias razones. Primero, porque ahora el que dirige nuestros corazones y nuestras vidas es Dios mismo a través de su Espíritu. Y aún el Espíritu de Dios muchas veces cuando queremos vivir para Él y agradarlo a Él, hasta en ocasiones nos lleva a dejar cosas que puede que ni siquiera sean pecado, pero hasta decimos la verdad, eso ya no me atrae, eso ya no está en mi corazón. Y hasta decimos como el apóstol Pablo, todo me es lícito, yo podría hacer eso, pero no todo me conviene. Y siempre uso esta ilustración porque me parece muy interesante y porque me parece que para muchas personas hasta es chocante, y no es porque yo quiera ser chocante con las personas, pero esa es la gran realidad, porque me parece que es una ilustración real. Viví, crecí creyendo que tomarme, por ejemplo, una cerveza era pecado. Así que nunca lo hice. Hasta que tuve como 16, 17 años. Me escapé, me tomé una cerveza y me sentí el hombre más pecador del mundo. Pero ¿saben qué es lo interesante? De hecho, era pecador aún antes de tomarme la cerveza, porque el problema no era que la cerveza fuera pecado. ¿Saben cuál era el problema? Que la cerveza estaba en mi corazón. Nunca lo hice porque me dijeron que era malo. Pero ahora sé que puedo hacerlo y sé que no es pecado. Pero no me invites porque ya no está en mi corazón, no me nace. Ahora, sé que el embriaguez es pecado, eso sí lo advierte la Biblia, pero en ninguna parte dice que tomarse una cerveza sea pecado, que el vino sea pecado, la embriaguez es pecado. Pero insisto, pero qué diferente es cuando Dios quita esas cosas de nuestro corazón y hay libertad. Invítame a tomarme un vaso de agua, disfruto más un vaso de agua. Ahora, ¿saben qué es lo más hermoso, mis hermanos? Esa es la libertad de la gracia de Dios. Esa es la libertad de la gracia de Dios. Crecí diciendo, y me decía, eso es interesante, crecí deseando tener barba cuando creciera, y cuando crecí me dijo la religión que tener barba era pecado. Y ahora, muchas veces cuando cuento esto, hasta la gente se siente, dicen, ¿en serio a usted le dijeron eso? Sí, me decían que era pecado tener barba. Ahora, vuelvo y digo, parece irrisorio, pero eso es lo que hace la religión. Porque la religión no quiere que tú y yo tengamos la libertad de que Dios sobre en nuestros corazones, sino que la religión nos quieren cambiar ellos mismos. Yo prefiero que sea Dios el que cambie sus corazones. Pero creo que también un verdadero cristiano también le dice a Dios, yo quiero vivir para tu gloria. Y si hay algo en mi vida que no te agrada, cámbialo. Y creo que Dios es más poderoso que los hombres. Por eso sigue diciendo el versículo 15. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. De hecho dice el versículo 16. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Miren lo interesante, este es el evangelio verdadero. Una persona cree que ser libre es ir a hacer lo que quiero, pero la Biblia dice que eso se llama esclavitud. Pero una persona dice, bueno, entonces, ¿a qué soy llamado? Cuando Dios te hace libre, de hecho, Él te lleva a una vida recta que exalta y glorifica a Dios. De hecho, dice el versículo 16, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero ¿gracias a quién? A Dios. No es la religión, ni siquiera es el libertinaje. Gracias a Dios, ahora obedecen, ¿de qué?
de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Y eso es lo que quisiera que nos preguntáramos en esta noche. Porque obedecer sin el corazón no solamente es difícil, es imposible. ¿Saben por qué? Porque puede ser que yo no adultere, puede ser que yo no fornique, pero si eso está en mi corazón, fornico, adultero y hago de todo. Porque eso fue lo que Jesucristo dijo. Es que yo soy muy fiel en el matrimonio, pero cuando miro a una mujer y la codicio en mi corazón, ya adulteré. ¿Sí ven la gran diferencia? Por eso Dios realmente obra en el corazón. Porque estos hombres querían matar a Pablo porque Pablo no se quería ceñir a ellos. Ahora usted dirá, no, pero ahora no nos matan. No nos matan, pero nos obligan. Nos obligan. Nos quieren imponer cosas, pero la pregunta es, ¿por qué no ser libres para vivir para la gloria de Dios? Versículo 18 dice, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Ahora, mis hermanos, esto es increíble, porque cuando conocemos de verdad a Cristo Jesús es una verdadera libertad. De hecho, en Gálatas 5:1 dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Pero me encanta lo que dice, ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo ¿a qué? A la ley. ¿Queremos reglas o queremos mejor que Dios obre en nuestro corazón? Porque cuando Dios obra en nuestros corazones nos hace libres del pecado, de la maldad, aún de reglas externas, pero nos lleva con gratitud y alegría a obedecerlo a Él. De hecho, ¿saben qué dijo Jesucristo? Y le dijo esto a los líderes religiosos de su época. Así que si el Hijo los hace libres, es decir, Jesucristo, ustedes son verdaderamente libres. A menos que Cristo me liberte, podré ser verdaderamente libre. Si Cristo no me liberta, no seré libre. La religión no liberta a nadie. De hecho, pregunto, ¿has sido libre por Jesucristo? De la salvación que es ser libres del pecado. De hecho, quiero terminar este punto porque para mí es muy importante con una pregunta muy importante. Y es esta. ¿Qué ha cambiado en tu vida? ¿Qué ha cambiado en tu vida? Pero por la obra de Dios, no por tus esfuerzos. Porque, mis hermanos, de hecho, hay muchas personas que dicen, yo conozco a personas que no creen en Jesucristo y llevan vidas ejemplares. Y yo digo, es lo más terrible. Es lo más terrible. ¿Sabe por qué? Porque esas personas que son tan ejemplares, pero cuyo cambio es un cambio propio, un cambio de Dios, son personas que normalmente no necesitan un Salvador. Y de hecho la religión nos enseña, aunque pueda hablar de Jesucristo, de eso. Es que tú te puedes cambiar, es que tú te puedes transformar. Deja eso y la gente empieza a dejar las cosas por sus propios esfuerzos. Mi pregunta es, ¿quién hizo la obra? ¿Dios o usted? Y eso es lo que hace la religión. Te cambia y empiezan por lo externo porque es lo más fácil. Bueno, porque es lo único que pueden cambiar. Pero ¿quién puede cambiar el corazón? Solo Dios. Qué diferente es cuando esas cosas salen desde nuestro corazón. Por eso tú encuentras este tipo de situaciones. Personas que las conociste y tú decías, ay, qué personas tan santas, porque aparentemente santas. Pero el día en que pueden liberarse de la religión, se van al lado opuesto y tú dices, ¿qué pasó? Ay, perdió la salvación, ese tipo de cosas, ¿no? Eso siempre estuvo en su corazón. Como estuvo reprimido, apenas tuvo libertad, eso explota. Pero mis hermanos, ahí es donde entendemos. La religión no puede hacer nada por el hombre. Estos hombres que eran tan religiosos solamente querían matar al apóstol Pablo. Eso hace la religión. La religión, insisto, quiere crear personas conforme a su imagen. Jesucristo nos crea su propia imagen, a la imagen de Dios, porque Él empieza a transformar es nuestro corazón. Entonces, qué diferente es cuando yo digo, mi vida ha sido transformada y cambiada por el poder de Dios. Soy diferente, no porque lo intenté con mis fuerzas, sino porque Dios hizo una obra y un milagro en mi vida. Ahora es donde yo pregunto, ¿es lo que queremos? Porque aquí quiero decirles, es tan fácil como decirle, Señor, yo quiero ser diferente. Yo reconozco que soy una persona que, aunque hasta pueda aparentar a los demás, pero en mi corazón todavía hay mucho pecado, hay mucha maldad, amo muchas cosas de este mundo. Señor, no puedo quitarlas de mi corazón, pero tú puedes hacer una obra en mi corazón. Hazme libre para tu gloria, Dios. Y estoy seguro que cuando ese es el tipo de oración de nuestras vidas, todo es diferente. Porque aquí es donde vamos al segundo punto y esto nos conecta con el siguiente punto, porque el cristianismo verdadero, el cristianismo vivo es justicia. Versículos 16 al 18, mis hermanos, porque aunque es cierto que el cristianismo o el cristiano no es perfecto, si hay un cambio de vida radical donde la característica principal es justicia. Mis hermanos, porque mientras la religión sencillamente vive cazando los errores de los demás, el cristianismo verdadero y vivo promueve una vida de justicia por la obra de Dios, como les venía diciendo. Entonces veamos esto en los versículos 16 al 18, dice, a estos respondí
que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte, antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la causa. Estos hombres están hablando de Pablo. Y dice el versículo 17, así que habiendo venido ellos juntos acá, es decir, los judíos, sin ninguna dilación, es decir, sin ninguna demora, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. ¿Saben qué es lo más interesante? Ahí es donde vamos. Dos hombres, ahí hablando, no sé si en la sala no sé cómo sería eso en el palacio allá, eso seguramente que era muy bonito, ahí de pronto tomándose, no sé qué se estaban tomando, y ¿saben qué estaban diciendo? Estaban hablando de un verdadero cristiano, y me parece impresionante, porque ¿saben cuál es lo más interesante de esta historia? Estos hombres, estos judíos, estaban acusando a Pablo de lo peor, y querían matarlo, y uno diría, lo decíamos en estos días, bueno, si estas personas quieren matar a Pablo es por algo. Si ustedes les dijeran, hay una persona por ahí que eso la están buscando para matarla y la están persiguiendo, ¿usted qué pensaría? ¿Que es una buena persona? ¿Cierto que no? Lo tienen en la cárcel y lleva ya más de 2 años allá. Y eso le han hecho juicio tras juicio y no ha salido de allá. Eso debe ser que sí la cometió. ¿Y saben qué es lo más interesante? Aún así, las personas, esas personas tan importantes, o este hombre, por ejemplo, que conocía al apóstol Pablo, ¿sabe qué podía decir de Pablo? Ese hombre es inocente. Todo lo que dicen de ese hombre es mentira. A veces sucede lo contrario. Ese dice que es cristiano, pero todo lo que la gente dice es verdad. ¿Cierto? Mis hermanos, si lo que dicen de nosotros es mentira, gloria a Dios. Pero una verdadera vida cristiana, el cristianismo vivo, no son personas que se caracterizan por una religión. Son personas que se caracterizan porque Dios los ha transformado y los ha cambiado y los ha llevado a la justicia, a vivir diferente. De hecho, esas personas, aunque no son perfectas, se caracterizan por una vida justa. Usted puede ver a esas personas y usted dice, sí, esa persona ha sido cambiada por Dios. Esa persona yo la conocí antes y era muy diferente a como es ahora. Dios está haciendo una vida en esa persona. En estos días estaba hablando precisamente con una persona no creyente y me dijo, ¿quiere que le diga una cosa? Yo conozco una de las personas que vaya donde usted, bueno, yo siempre les digo, es que no vienen donde mí, venimos aquí a escuchar la palabra de Dios, pero así es como las personas lo entienden, ¿cierto? Y me dijo, ¿quiere que le diga una cosa? Esa persona es diferente. Y yo le digo, bueno, pues solamente la gloria de Dios y la palabra de Dios, porque yo no he hecho nada por las personas. Es Dios el único el que puede transformar y cambiar a las personas. Y no es porque vengan acá, porque es que aquí no nos predicamos a nosotros mismos, es Jesucristo el que puede hacer la obra en nuestros corazones. Es así de simple. Estos hombres, al fin y al cabo, estos judíos, aunque presentaban constantemente cargos contra Pablo, los que veían las cosas como eran, aunque no fueran cristianos y no supieran nada del cristianismo, podían decir, ese hombre es inocente. De hecho, él dijo, pensé que lo iban a acusar realmente de algo y todo lo que dijeron fueron acusaciones falsas. Pero hermanos, es que es hermoso. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios capítulo 5, versículo 15, dice, Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Esa es la gran realidad. Yo puedo hablar de Cristo, yo puedo mencionar a Cristo 1000 veces en el día. De hecho, yo puedo decir Jesús, porque Cristo y Jesús es igual, es el mismo Dios, y decirlo para todo. Y Jesús, y Jesús, y Jesús, y puedo hasta decir 1000 veces Jesús. Algunos de ustedes saben también a qué me refiero, ¿cierto? ¿Y será que eso puede cambiar mi vida? ¿O es que crea que Él murió por mí para recibir una nueva vida, para no vivir ya para mí mismo, sino vivir para Cristo Jesús, quien murió y resucitó por mí? Esa es la verdadera vida cristiana. De hecho, allí mismo dice el versículo 17, justo un par de versículos más, me salté el 16 porque es un comentario que hace Pablo, dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Esa es la gran realidad, pero ni siquiera soy yo el que me cambia. Es cuando pertenezco a Cristo, cuando entiendo que Él es mi Dios, mi Salvador, Él es el que me transforma, Él es el que me cambia, porque de hecho Él me da una nueva vida. Y si yo no he experimentado esa nueva vida, no tengo nada. Pero mis hermanos, insisto y quiero volver a repetirlo porque es muy importante. Pablo, antes de ser cristiano, verdaderamente cristiano, era uno de esos judíos que perseguía a cristianos. Ahora él está siendo perseguido, pero eso es lo más glorioso. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una nueva vida, porque Cristo lo había transformado, porque Cristo lo había cambiado. Muchas de las cosas, y allí es donde estamos en el punto, la justicia, ¿no? Muchas de las cosas que hoy nos hacen a nosotros,
nosotros las podemos entender porque antes nosotros las hacíamos. Esa es la gran diferencia. Y pregunto, ¿ha ocurrido eso en mi vida, en mi corazón? De hecho, eso es lo más interesante. Aún nosotros empezamos a ver con misericordia y compasión a las demás personas. Lo que les decía, es un ejemplo muy personal, pero cuando uno entiende esto, las cosas son tan diferentes. Aquí en este lugar había mucha paz los fines de semana hasta que pusieron el bar de la esquina. Y entonces ya no dejan dormir. Pero eso no importa, ¿saben por qué? Porque si Dios no hubiera transformado y cambiado nuestras vidas, tú y yo no estaríamos aquí y no estaríamos el fin de semana tratando de dormir, sino haciendo lo mismo. Es así de simple. ¿Y qué debemos orar? Que Dios toque esos corazones. ¿Qué debemos orar por el que nos hace la guerra, por el que nos hace daño, por el que nos hace mal? Si no fuéramos nosotros los cristianos, sería el contrario. Quizá éramos nosotros los que estaríamos haciéndole el daño y el mal a nuestro amigo, a nuestro vecino, aún hasta las personas que amamos. Aún así tenemos que reconocer que a pesar de que Dios nos ha transformado y cambiado, también seguimos fallando. Pero una vida verdadera, un cristianismo vivo, es una vida que se caracteriza por la justicia. Por eso dice en Tito capítulo 2, versículo 12, un versículo que también escribe el apóstol Pablo, que le escribe a Tito, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Pero esto no es posible a menos que Dios haga una obra en nuestro corazón. De hecho, insisto, en Mateo capítulo 5, versículo 11, Jesucristo dijo algo que muchas veces pasamos por alto. Dios los bendice a ustedes. Vamos a hablar de bendiciones. Sí, cuando la gente les hace burla. Eso no, para mí eso es una bendición. Y los persigue y miente acerca de ustedes. Y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. En este pasaje, yo quisiera hacer la pregunta entonces, en el que acabamos de leer. ¿Quién era el más bendecido? Pablo. ¿Berenice? ¿Agripa? ¿Festo? ¿Qué es ser bendecido entonces? ¿Tener un puesto? ¿Tener dinero? ¿Tener fama? ¿Tener renombre? ¿Ser la mujer más hermosa que hasta se codea y se acuesta hasta con los príncipes y los gobernantes y los emperadores? Y que cambia de hombre porque es que ya saben que es bien bonita y es irresistible. Eso es lo que el mundo busca. Eso es lo que el mundo cree que es importante. Pero ¿saben qué es ser bendecidos? Es que aún esas cosas que dicen de nosotros sean mentira, porque lo que deseamos es vivir para la gloria de Dios. Y eso también quiero decirlo porque para mí es muy importante. No importa cuán bien quieras vivir, y de hecho no importa cuánto Dios haya transformado tu vida, siempre van a hablar mal de nosotros. Siempre van a decir cosas, pero aun cuando hacen eso, yo creo que cuando Dios empieza a obrar en nuestros corazones, hasta ya ni nos enojamos, más bien tenemos misericordia y compasión. Porque decimos, Señor, pues cuando veo que esa persona está hablando mal de mí, ojalá pudiera tenerla aquí para decirle, gracias por bendecirme. No, eso no es lo que pensamos, ¿cierto? Ojalá tuviera aquí para decirle. Mis hermanos, espero que Dios transforme y cambie nuestros corazones, que Dios nos lleve a ver a estas personas con misericordia y compasión. Aun cuando hablan mal de nosotros, pero es que, hermanos, no nos están destruyendo la vida. De hecho, nos están bendiciendo. ¿Saben por qué? Porque si dicen esa clase de cosas y son mentira, tenemos a un Dios que un día nos recompensará y Él sabe que es mentira y que es verdad. Pero qué triste lo otro. Qué triste cuando lo ven a uno, y yo viví eso. Mirarlo a uno y decirle, lo admiro tanto, quisiera ser como usted. Y por dentro uno va a decir, no sabe lo que realmente soy yo. Porque vivimos de apariencias. Ahora quiero decirles, ni siquiera espero que quiera ser como yo ahora. Porque los verdaderos cristianos son seguidores no de hombres, sino de Jesucristo. Ahora solo tenemos un único y verdadero ejemplo, Cristo Jesús. Y es a Él a quien queremos imitar. Y si usted cree que hay algo en mí de que imitar, quiero decirle, no hay nada en mí que imitar, porque lo que yo estoy haciendo es imitando a Cristo, así que lo invito a que haga lo mismo. Mire a Cristo, imítelo a Él. Y si dicen cosas malas y mienten y nos persiguen y nos hacen burla, pero si eso está en nuestros corazones, vivir para la gloria de Dios es una bendición, porque lo estamos haciendo es para Dios. Por eso en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12, esto también lo dice el apóstol Pablo, bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Eso nunca nos lo habían dicho. Ahora, vuelvo e insisto, mis hermanos, esto es verdad porque por ahí dicen, ¿usted escuchó alguna vez esta frase? ¿Haz el bien sin mirar a quién? ¿Sí? Pero yo creo que la enseñanza de la palabra de Dios es diferente.
La palabra de Dios más bien nos dice algo como esto, como que hagamos el bien sin importar el resultado, porque puede ser que aún haciendo el bien y actuando honestamente y con justicia, recibamos agravio, recibamos oprobio, recibamos insultos. Se los quiero demostrar por la palabra de Dios. El apóstol Pedro dijo esto en 1 de Pedro 3:17, traducción en lenguaje actual. Si Dios así lo quiere, es mejor que sufran por hacer el bien que por hacer el mal. Y lo que pasa es que nos hemos acostumbrado, es que si yo hago las cosas bien es para que reciba ¿qué? Bien, lo recibirás, pero esperemos recibirlo en la eternidad. Puede ser que aquí hagamos las cosas muy bien y solamente recibamos crítica, señalamiento, que nos juzguen, que nos persigan, que nos maltraten, que nos ofendan. Siempre lo he dicho porque hasta por ahí es un comentario que me parece muy despectivo, que es que, pues he escuchado esto, es que somos mansos pero no mensos, porque es que los cristianos tampoco nos podemos dejar. Mis hermanos, dejemos toda situación en las manos de Dios. Dejemos toda situación en las manos de Dios. De hecho, cuando uno descansa en Dios, Dios es tan bueno y Él nos sostiene, Él nos cuida y nos guarda y nos protege. Es mejor descansar en Él. Es mejor descansar en Él. Por eso quiero ir a mi tercer punto, que creo que es el más importante, y es que el cristianismo vivo, el verdadero cristianismo, es radical. ¿A qué me refiero con esto? A que el cristianismo vivo es radical porque la fe está puesta en Cristo y solo en Cristo, porque Él es suficiente. El cristianismo verdadero coloca toda su atención en Jesucristo y en su obra concluida en la cruz y ratificada con la resurrección. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que realmente el verdadero cristianismo es descansar en Cristo Jesús todos los días de nuestra vida, no en religiones, no en denominaciones, no en nombres, no en nada ni en nadie, sino en Él. ¿Saben por qué? Porque Él es vivo, porque Él es real, porque Él está con nosotros. Hay tanta gente que dice, sí, yo creo en Jesús, Jesús es vivo, Jesús resucitó, Él murió por mis pecados, pero en la vida práctica, ¿cómo vivimos? No descansamos realmente en Él. Por eso siempre he dicho, el verdadero cristianismo no es una religión, no lo es, no lo es. Es una relación viva con Jesucristo en nuestro corazón y lo llevamos a Él donde quiera que vamos. La fe cristiana es radical porque no coloca su confianza en nada ni en nadie más. De hecho, esto es lo más interesante. La fe cristiana es radical porque tiene su esperanza puesta en la eternidad, en la resurrección. Esta es la pregunta. Muchas veces nosotros creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados. Es más, yo creo que aquí todos creemos eso. Jesucristo murió por nuestros pecados, pero déjeme decirle, no es suficiente. Porque la gloria y la grandeza de la cruz no solamente está en la cruz. Porque si Jesucristo solamente hubiese ido a la cruz del Calvario y hubiese muerto en la cruz del Calvario y nada más hubiese pasado, la cruz no sería gloriosa. ¿Saben cuál es la gloria de la cruz y la grandeza de la cruz? La resurrección. Porque sabemos que la gloria y la grandeza de la cruz, que Cristo murió por nuestros pecados y que nuestros pecados han sido perdonados, es porque fue sepultado, pero al tercer día se levantó. Por eso siempre tengo que decir, si quieres llamar al cristianismo religión, bueno, tampoco me voy a poner a ti, pero si la vamos a llamar religión, es la única y verdadera religión diferente a todas las demás religiones. Porque todos los que han tenido cualquier otra religión o han fundado cualquier otra religión siguen muertos. Pero Jesucristo murió, pero resucitó. Esa es la gran diferencia y esa es la fortaleza de la fe cristiana. Pero también pregunto, ¿será que entendemos la grandeza de la resurrección? Porque siempre lo he dicho, creemos en un Cristo que murió por mis pecados, gloria a Dios, y es lo más grande, pero Él resucitó y ascendió a su trono de gloria. Y hacia allá es hacia donde nos dirige. Por eso el verdadero cristiano no tiene la mirada puesta en las cosas de esta tierra, sino en la eternidad. Veamos esto en los versículos 19. Insisto, estas cosas que estamos leyendo aquí no las está diciendo ni siquiera el apóstol Pablo, las están diciendo personas que conocen al apóstol Pablo. Dice el versículo 19, sino que tenían contra él, los judíos, ciertas cuestiones acerca de su religión. Y ahora me parece interesante, allí está la palabra religión. ¿Y saben qué significa ahí literalmente en el idioma original la palabra religión? ¿Saben qué significa allí? Me parece impresionante. Significa miedo a Dios. Y eso es lo que hace la religión. Lo que este hombre dijo es, tienen ciertas cuestiones acerca de ese miedo que profesan a su Dios. Porque en la antigüedad eso eran los dioses para las personas y hasta en la época actual. ¿Cuánta gente no tiene religión y supuestamente dice creer en dioses por miedo? Miedo a ir al infierno. Es que miedo porque si no obedezco Dios me va a castigar y me voy a ir al infierno y el diablo me va a chuzar con ese tenedor.
¿No es verdad? Siempre lo he dicho, en la Biblia nunca dice eso. De hecho, el infierno será el castigo para el diablo. El diablo no es el rey del infierno. Y mucha gente tiene miedo de eso. Mis hermanos, pero qué diferente es cuando nosotros vivimos desconfiando en Dios. Si vamos a llamar, por eso no se puede llamar a la religión cristiana verdaderamente una religión cristiana, porque la religión cristiana no está basada en miedo a Dios, sino en confianza en este Dios que murió por mí y resucitó para llevarme a la gloria. La verdadera religión cristiana, bueno, mejor dicho, el verdadero cristianismo, el cristianismo vivo, está basado en una relación viva con un Cristo que murió, resucitó y ahora vive en nuestros corazones y nos guía todos los días. Y no es por temor, sino por amor, por pasión, por comunión con Él. Entonces, mis hermanos, allí está. Eso era cuestiones de allá de su religión y de cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Mis hermanos, ¿saben qué era lo que traía confianza a estos hombres? Que aquel en quien habían creído, ellos creían que estaba vivo. Mi Dios está vivo. Mi Dios está vivo. Pero pregunto, ¿y dónde está? Él está en la gloria, pero Él también dice en su palabra que Él ha venido a morar en nuestros corazones. Por eso cuando realmente Cristo no es nuestra religión, sino nuestro Dios, nuestro Señor, a donde quiera que vayamos, estamos con Él. Si salimos de este lugar, estamos con Él. Quiero decirlo, es muy fuerte, pero hasta cuando fallamos, estamos con Él. Porque cuando tenemos este Dios maravilloso y glorioso en nuestro corazón, aun cuando fallamos, Él mismo, Él es el que se encarga de hacernos sentir mal. No es un hombre, es que me vieron. No, mis hermanos, es Dios en nuestro corazón. Por eso lo que Pablo afirmaba y por lo que lo perseguían realmente era porque él afirmaba que Jesús estaba vivo. Dice, yo dudando en cuestión semejante, por supuesto, pues si ni siquiera creía, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, que era el César, el emperador, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. ¿Qué es lo que sucede allí? ¿Qué es lo que Pablo dijo? Pablo lo que dijo, no, es que yo no tengo religión. Y yo no tengo ningún problema con la religión. Allá los religiosos que sigan viviendo como quieran. El problema por lo que se supone que yo estoy encarcelado es porque supuestamente violé la ley y no me han demostrado nada, entonces apelo ante el emperador. Digo que el emperador me diga si soy o no soy culpable, pero es que yo ya no quiero tener nada que ver con la religión. Y siempre es lo que digo, yo tampoco quiero tener nada que ver ya con la religión. Aquí no estamos predicando una religión, sino a Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, quien es vivo y es poderoso para transformar y cambiar nuestras vidas de manera radical. De manera que nuestra seguridad, nuestra confianza esté en Él y solo en Él. Ahora, preguntémonos, quizá muchos de nosotros no hemos sido afectados por la religión. ¿Cuánto miedo nos han infundido creer que si nos salimos aún de una denominación o de un lugar, eso nos lleva a la condenación? No, si te sales de Cristo, si no tienes a Cristo, estás perdido. Pero sin Cristo, aunque tenga religión, mis hermanos, realmente el cristianismo verdadero se basa en una persona y es Cristo Jesús, que más que un ser humano que caminó en esta tierra, es Jesucristo, nuestro Dios, quien resucitó y se levantó de los muertos para que, aunque tú y yo muramos, vivamos para su gloria. Por eso, de hecho, aquí es donde vamos. ¿Cuál es la verdadera esencia del cristianismo? ¿Qué es ser cristiano? Es creer esto. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios 15, versículos 3 y 4, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Pero no solamente eso, sino que dice, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Y si mi Cristo está vivo, si mi Dios está vivo, ¿por qué no vivir para Él? De hecho, allí mismo, pasando solo unos versículos más adelante, Primera de los Corintios 15, 13 y 14, en la traducción del lenguaje actual dice, porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Nuestra esperanza, nuestra confianza y la diferencia del cristianismo es que creemos que aunque muramos resucitaremos porque Cristo resucitó. Esa es la verdadera confianza. Y de hecho dice el versículo 14, y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando Cristo realmente llena tu corazón, tu confianza ¿en dónde está puesta? En la eternidad. ¿Qué me pueden quitar en esta tierra? Ni siquiera la vida. Porque aunque me quiten la vida, en el momento en que muero, resucito para Dios. Así de simple. Mis hermanos, es increíble. Pero me pregunto, ¿esta es la fe nuestra? ¿Este es el cristianismo vivo que creemos? Ahí es donde pregunto, entonces, ¿qué es ser cristiano? ¿Una nueva religión? ¿Es privarme de cosas que me gustan? No, es aún reconocer que si eso me gusta y es pecado, decirle, Señor, yo no quiero que eso esté en mi corazón. Es vivir en justicia.
es vivir en santidad. De hecho dice en Hebreos capítulo 11, versículo 10, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. ¿Cómo será esa ciudad? Muchas veces me hacen este tipo de preguntas. ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo será el cielo? Y siempre les digo, tengo un problema con eso, porque no sé. Solo sé una cosa, que será infinita y eternamente, no sé cuántos millones de veces más increíble que este mundo que ahora vemos. Y no hay absolutamente nada en este mundo, por increíble, maravilloso y hermoso que parezca, que se pueda comparar a la eternidad. Aparte de eso, por muchas cosas buenas que tengamos en esta tierra, cuánto las tenemos y cuánto las podemos disfrutar. Hasta podríamos pensar, no sé, años. A veces pienso que hasta las mejores cosas buenas de este mundo, a veces no las disfrutamos realmente en el momento. A veces lo que creemos que es mejor de este mundo, nos damos cuenta al final que eso ni siquiera era bueno. Y al fin y al cabo, como dijo un hombre, muchas veces este mundo y en esta tierra que son 60, 70, quizá 80 años los más robustos, y si alguno se pasa es porque ya está viviendo horas de estas, como dijo alguien. Al fin y al cabo solamente es tristezas, angustias, dolores, pesares, aunque también agradecemos porque Dios nos da muchas cosas buenas. Pero lo más grande es que nosotros esperamos una eternidad que no se puede comparar a 60, 70 u 80 años en esta tierra. Entonces esta es la pregunta. Por eso la fe cristiana está fundada, es en la eternidad. Si creemos en la vida eterna y en un Cristo que resucitó, ¿por qué no vivir para Él? De hecho, dice en 2 Corintios 12:4. Esta yo creo que es la respuesta más clara acerca de qué es el cielo. Porque el único ser humano después de Cristo Jesús, quien es hombre y es Dios, que fue llevado allá, fue el apóstol Pablo. Y en 2 Corintios 12:4, ¿saben qué dijo Pablo? Que fui llevado al paraíso. Pablo fue allá. Y oí cosas tan increíbles. ¿Qué cosas, Pablo? Que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se le permite contar. Ese es el cielo. ¿Saben qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Y aquí quiero recordar algo que una vez escuché de un hombre. Un hombre una vez dijo que él se estaba preparando para que cuando llegara al cielo no se sorprendiera. Bueno, y respeto esa opinión, pero creo que por más que nos preparemos, estoy seguro que cuando lleguemos al cielo vamos a quedar boquiabiertos y vamos a decir, Dios mío, qué cosa más increíble. Creo que hasta vamos a mirar hacia el pasado y yo sí me preocupé por bobadas. Yo sí me angustié por cosas. Tener toda la eternidad con Cristo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Pobrecitos de esos cristianos pobrecitos. Cuando uno entiende esto, uno siente un gozo, una alegría, una paz. Y de hecho uno dice, lo que Dios me ha dado es lo más grande. Pobrecitos de los que no tienen a Cristo. Eso sí, pobrecitos. Por eso quiero ir a nuestro último punto, mis hermanos, que creo que es una real conclusión, porque el cristianismo verdadero y vivo es necesidad. ¿A qué me refiero? Si lo que hemos dicho en esta noche, por la palabra de Dios, es verdad, necesitamos a este cristianismo todos los días. Yo lo necesito, tú lo necesitas, y los que no lo conocen lo necesitan. Veremos esto en el último versículo, porque mis hermanos, ¿qué es lo que realmente necesita la gente? Sí, creemos en un Dios que puede sanar y solucionar problemas y esas cosas, y oramos por tus necesidades y tus peticiones. Si quieres pedirnos oración, te puedes acercar a alguno de nosotros y nos dices por qué quieres que oremos y te ayudamos a orar. Pero quiero decirte, siempre oramos es porque el cristianismo verdadero impregna en nuestras vidas, impregna en nuestros corazones. Porque obviamente allí está implícito en el versículo 22. Entonces Agripa dijo a Festo, a mí me encanta esto, es un hombre que realmente no es cristiano y parece que está evangelizando a otro que no es cristiano, solamente con contarle la vida del apóstol Pablo. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y le dijo, mañana le oirás. Ese hombre cuando escuchó todo esto dijo, yo quiero escuchar a este hombre. ¿Ven la diferencia? No fue, no, yo no quiero escuchar eso tan aburrido. Yo quiero escuchar a ese hombre. Yo quiero escuchar de la eternidad. Y de hecho en eso se van a basar las siguientes enseñanzas, si Dios lo permite. Que es entonces cuando Pablo viene y les predica el evangelio a estas personas. Y va a estar en el resto de este capítulo y el capítulo siguiente. Nos vamos a tomar varias enseñanzas porque es increíble. Pero mis hermanos, cuando este hombre Festo le contó todo esto a Agripa, él dijo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y ahí es donde pregunto, ¿será que cuando nosotros entendemos el verdadero evangelio, entonces más que ir y diciendo a veces cosas que ni siquiera hasta la Biblia dice, o más que
mostrar una cara de tristeza, angustia o creer que el evangelio es algo, una carga, una cosa pesada. Al contrario, ¿por qué mejor no hablar de que el verdadero evangelio es libertad? Libertad para vivir para la gloria de Dios, que el evangelio transforma y cambia nuestras vidas, que nos llevan a vivir en obediencia por la gracia de Dios, y que nuestra fe y nuestra confianza de manera radical está puesta en Cristo Jesús, y que esa sigue siendo nuestra necesidad y seguirá siendo nuestra necesidad hasta el final. Y esto es lo que necesita la gente de afuera. De hecho, en 1 Corintios 9:16, traducción en lenguaje actual, el apóstol Pablo dice: yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó, y pobre de mí si no lo hago. De hecho, esto es lo más interesante. ¿Quién es el más importante aquí? Alex no. Más bien yo diría, ay de mí si no hablo de Cristo Jesús. Porque cuando uno entiende esto, ¿cómo no va a hablar de Él? Yo no hablo aquí de Cristo Jesús para creerme el más importante. De hecho, cuando hablamos de Cristo Jesús, lo vemos a Él el más importante y lo anhelamos todos y lo deseamos a Él. Amén. Por eso en Romanos capítulo 10, versículo 14, el apóstol Pablo dice algo muy interesante. Pero, ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? Está hablando acerca de Cristo. ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? Y hoy tú vas a muchos lugares y no te hablan de Él. Y si te hablan de Él, te hablan para cosas de esta vida, no para lo que Él realmente es, el Rey de nuestros corazones y el que nos está conduciendo a la eternidad. Por eso, allí mismo, saltando al versículo 17 de ese mismo pasaje, dice en Romanos 10:17, y con este versículo quiero terminar: así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Ese versículo es increíble. Nunca una persona va a llegar a confiar en Dios si no escucha es acerca de Jesucristo. Por eso, si no te predican de Jesucristo, solo tendrás religión. Pero que te prediquen de Jesucristo, la verdad. ¿Cómo dice la Reina Valera este versículo? Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Y amo esto, ¿saben por qué? Porque si aquí enseñamos la palabra de Dios, aquí nuestra fe se está fortaleciendo en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso entonces, mis hermanos, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo es algo vivo. Y pregunto, ¿y lo vives? Porque si no predicáramos de Jesucristo, ¿quién podrá ser salvo? Nadie. Si no predicáramos de Jesucristo, ¿de qué o de quién más podríamos predicar? Si solo en Él hay salvación, y no solamente eso, sino que los que lo conocen, los que lo conocemos por gracia, necesitamos seguir escuchando de Él, porque yo necesito que Él me siga liberando del pecado, porque yo necesito que Él me siga conduciendo por la justicia, porque yo necesito seguir colocando mi confianza en que Él me llevará a la eternidad, y necesito seguir escuchando que Él es mi más grande y verdadera necesidad. Porque Él está vivo y porque el cristianismo verdadero está vivo. Así que al final, lo más importante no es si dices que crees en Cristo Jesús o si dices que sabes mucho acerca de Cristo Jesús, sino que sabes qué es lo más importante. Vives con Cristo Jesús. Ese es el verdadero cristianismo. Vivir con Cristo Jesús. Si tú crees que no vives con Cristo Jesús, quiero invitarte a que te lo lleves en el corazón. Y si Él vive en nosotros, digámosle, por favor, que cada día vivas más en mi corazón. Enamorámonos más de ti, Cristo Jesús. Y llévanos a vivir para tu gloria y tu santidad todos los días. ¿Quieres más de Cristo? Yo quiero más de Cristo. ¿Quieres que terminemos en oración pidiéndole que esa verdad siga siendo viva en nuestros corazones? Padre celestial, eterno Dios, gracias te damos en esta hora por este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos esta historia, recordándonos que en la antigüedad los verdaderos cristianos sí eran conocidos. Aunque muchos querían perseguirlos y decir cosas malas de ellos, al fin y al cabo, las personas que los conocían podían decir, esas personas son diferentes. Pero Padre, si Pablo era diferente y fue el gran apóstol Pablo, es solamente porque Cristo Jesús un día se apareció en su camino y transformó y cambió su vida. Y es la misma realidad por la cual queremos honrarte, exaltarte y glorificarte. Darte gracias porque un día, Señor, hasta muchos de nosotros lo único que teníamos era religión, pero tú te cruzaste en nuestros caminos, Cristo, y nos transformaste y nos cambiaste. Y de hecho queremos pedirte que lo sigas haciendo, porque hoy necesitamos seguir siendo libres, Dios, y poder seguir experimentando el gozo de tu salvación y disfrutar la vida contigo, porque realmente en ti sí hay verdadero gozo y plenitud. De hecho, como dice tu palabra,
En ti hay delicias a tu diestra. Déjanos vivir, Señor, en gozo y alegría todos los días, disfrutando esta salvación tan grande. Llévanos cada día a vivir en obediencia y en justicia, no porque las personas lo reconozcan, sino para la honra y gloria de tu santo y bendito nombre. Por favor, que podamos realmente estar unidos a ti, Cristo Jesús, desde nuestro corazón, no desde una religión, porque la religión nada puede hacer por nosotros. Que de verdad tú transformes y cambies nuestra vida de manera radical, para tu gloria, para tu honra. Esta es nuestra verdadera necesidad. Y si aún, Señor, hubiese aquí una persona que no ha experimentado esto, clamamos a ti porque nosotros no podemos hacer nada, pero así como tú cambiaste a Pablo, así como tú transformaste a hombres y mujeres a lo largo de estos casi 2000 años que se lleva predicando el Evangelio, y así como has transformado muchos corazones y vidas en este lugar, Señor, queremos pedirte que sigas haciéndolo. Pero permítenos predicar de Cristo verdaderamente con nuestras acciones, con nuestro hablar, con nuestra justicia, pero que no seamos nosotros, sino que seas tú en nosotros, que solo seamos vasijas de barro, para que la gloria y la excelencia sea para ti y solo para ti. Que tú, Cristo Jesús, seas no solamente el centro de nuestras vidas, sino todo en nuestras vidas, para tu gloria, para tu honra, para tu nombre bendito. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, y que esta verdad siga siendo viva, tu cristianismo siga siendo vivo en nuestros corazones todos los días hasta el final. En Cristo Jesús. Amén y amén.